Una buena noticia la produce nuestro invitado. La solidaridad con la tragedia de Venezuela ha convocado voluntades de muchos países. Es impresionante las ganas. Hablábamos ayer con una actriz venezolana, la fuerza de la cadena de oración, de la cadena de buenas energías. Pero esto tiene un tema que es distinto y que hay que aterrizarlo en la realidad. Después de 5 días, rescatar gente con vida para muchos es un imposible, casi un milagro. Ayer, un venezolano le dio la vuelta al mundo, Hernán Gil. Era un vigilante, 44 años, 43 años, 8 días debajo de un edificio. La destrucción, ustedes la han visto en muchos casos, es total. Simplemente se cayeron 8, 10, 15 pisos, uno encima de otro, hasta que no quedaban sino escombros. Pues hay un país que se ha distinguido por operaciones, hay películas, tuvieron una experiencia con unos mineros que fue ejemplo en el mundo, que es Chile. Nos atiende el oficial de enlace del equipo de búsqueda de rescate de los bomberos de Chile, unos colegas que son ejemplo en el mundo. Ellos lideraron el operativo que le salvó la vida a Hernán Gil. Ezequiel Gallardo Pilar. Oficial, buenos días y felicitaciones. Hola, buenos días. Un saludo desde La Guaira, Venezuela. ¿En qué momento se pierde la esperanza? Ustedes tienen que mantener mucha prudencia, no transmitir emociones, pero en el fondo de su corazón, ¿en qué momento usted dice aquí ya no hay nada que hacer? Y cómo, en el caso de Hernán Gil, sí había algo que hacer. Mira, cuando a nosotros nos asignan el sitio de trabajo donde nos decían que se escuchaban voces, por supuesto todo comenzó como una buena noticia. Cuando llegamos los equipos de rescate en general a una respuesta internacional, nuestra prioridad es salvar vidas. Por supuesto vamos a colaborar también con la recuperación de cadáveres, pero la fundamental tarea es salvar vidas. Por lo tanto, cuando llegamos estábamos muy entusiasmados, sin embargo nos encontramos con un escenario de sentimientos encontrados. Por un lado, confirmó nuestro equipo de búsqueda técnica que había una persona, porque estaba logrando comunicarse a través de los gritos. Sin embargo, el escenario era muy difícil. Teníamos un edificio de 8 pisos colapsado sobre él y la forma de colapso hacía que fuera muy, muy peligroso el trabajo de rescate. Y eso explica que nos hayamos demorado finalmente 3 días en este trabajo. Pero respecto a la esperanza, la verdad es que nosotros nos basamos en las estadísticas. Por supuesto, que, entendemos que luego de 5 días, incluso después de 72 horas, la probabilidad de hacer un rescate de alguien con vida va disminuyendo. Así que esto que ocurrió a los 7 días del rescate de Hernán ayer se califica dentro de lo que en la literatura se conoce como rescates milagrosos. Oficial, ustedes, uno de los trabajos es mantener la calma de la persona que quieren rescatar para que el trabajo se les facilite. En algún momento, Hernán, después de 7, 8 días, tuvo ataques de pánico, perdió el control, perdió la esperanza. ¿Cómo fue eso? Mira, no me gustaría entrar en tantos detalles de todas las conversaciones privadas que pudimos tener entre los rescatistas y Hernán. Sin embargo, te puedo confirmar que efectivamente esto era una montaña rusa de emociones. Sin duda, cuando él se dio cuenta que nos íbamos acercando, se ponía muy contento, pero a ratos veía lo que nos ocurría también, que las operaciones se ponían más complicadas y él perdía la esperanza y nos tocaba tener que sostenerlo en las conversaciones. Sin embargo, el hecho de haberlo alcanzado, eso ocurrió creo que después de las primeras 24 horas de trabajo, en uno de los túneles, en el primer túnel que hicimos, logramos acceder a la ubicación donde él se encontraba desde arriba, hicimos una perforación y pasamos una cámara. Cuando logramos pasar esa cámara a través de la perforación, confirmamos que estaba Hernán. Nuestro equipo médico le traspasó una vía, básicamente una manguerita, por la cual lo empezamos a hidratar con agua a través de esta manguerita. Por supuesto que eso para él ya era una buena noticia. Él no tenía la claridad de cuánto tiempo había pasado desde que había pasado el terremoto. De hecho, ni siquiera sabía que había sido un terremoto lo que había ocurrido. Pero el hecho de que ya podía tomar agua después de 5 días, su cuerpo sin duda sí lo agradecía, y eso fue un cambio
las expectativas para él también, por supuesto para nosotros, nos prolongó el tiempo en el que podíamos hacer el rescate y también fue una mejora en su ánimo. Claro, es que es impresionante lo que hicieron y por eso le quiero preguntar, con toda la experiencia que ustedes tienen, ¿usted diría que este es el rescate más difícil al que se han enfrentado y en qué consistían especialmente esas dificultades? Sí, no lo tengo que pensar mucho. Sin duda es el rescate más complejo y técnico que nos hemos enfrentado, también el más prolongado en tiempo. Porque teníamos esta estructura sobre nosotros y dado que el rescate estaba ocurriendo en el piso más inferior, ocurría un efecto de reloj de arena, donde todo el material particulado, los pedacitos más pequeños, podríamos decir todo lo molido, descendía cada vez que nosotros íbamos avanzando en el túnel, y desde los pisos más superiores seguía cayendo material y todo eso siempre convergía a caer en el sector donde nosotros estábamos trabajando. Fue tanto así que este túnel, por el cual pudimos darle soporte a Hernán, conversar con él, pudimos incluso darle una mano, tuvimos la frustración de que nos dimos cuenta que el rescate en ese túnel era inviable. Ese fue un día de mucha frustración y fue muy duro tener que darnos cuenta que ese trabajo no iba a dar el fruto que esperábamos y por supuesto por la mente de todos nosotros pasó un segundo de pensar que quizás íbamos a perder ese rescate. Señor Ezequiel, mientras ustedes llevaban este operativo que muchos de ustedes han calificado incluso estando allí en el lugar de inédito, ¿lograron determinar si en otras partes de esa estructura donde ustedes estaban trabajando había posibilidad quizás de conseguir otras personas con vida? No, lamentablemente no. Está absolutamente confirmado que no quedaban más personas con vida. Mire, volviendo a esa labor que hacen ustedes, yo imagino que usted dice, hacen este primer túnel, no funciona. ¿Qué tan delicado o qué tan, no sé, qué tan delicado es tomar decisiones? Porque es que una decisión equivocada, pues, fractura todo. ¿Cómo es esa toma de decisiones para ustedes para decir, por aquí vamos? Bueno, usted es muy asertiva con su pregunta, porque fíjese que estas decisiones que tuvimos que tomar en medio de la frustración, nos dimos cuenta que eran decisiones difíciles y no quisimos tomarlas solos. Y colaboramos con un equipo que estaba cerca en el barrio donde estamos trabajando, un equipo de Estados Unidos, de la ciudad de Miami. Y hubo una reunión entre nuestros ingenieros en un término como de asesoría técnica, junto con los ingenieros del equipo de Miami y los líderes de rescate de ambos equipos. Y elaboramos un nuevo plan en conjunto. Y lo que se acordó en ese nuevo plan fue que se iba a construir un nuevo túnel, mientras tanto se le iba a seguir dando soporte a través del túnel que habíamos hecho originalmente. El hito que habíamos conseguido de poder hidratar a través de los escombros por esta sonda a Hernán, que se encontraba atrapado, es lo que nos permitió poder trabajar de forma calmada, profesional y sin correr contra el reloj. Siempre sabemos que la sobrevida máxima es de 7, 9 días máximo, es lo que está documentado en las publicaciones médicas. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a poder hidratarlo, a darle sales minerales, a agregar algún componente calórico también en el agua que le estábamos dando, entonces nosotros, por decirlo de alguna forma, reseteamos ese tiempo y le entregó a la operación de rescate un poco más de holgura para poder hacer un rescate seguro. En esta coordinación se acordó que el equipo de Estados Unidos iba a construir un nuevo túnel de forma perpendicular. Ellos tenían la ventaja de que ya sabían dónde estaba, porque nosotros ya habíamos llegado, sabían la dirección exacta en la que había que ingresar, mientras el equipo de Chile estuvo dando soporte a través del túnel que ya habíamos construido. Dejamos una cámara de forma permanente, entonces 24 horas estábamos monitorizando y teniendo conversaciones con Hernán y disponibles para él para lo que necesitara. Normalmente nos pedía cuando tenía sed y nosotros lo podíamos ayudar o cuando tenía alguna incomodidad podía conversar con otros rescatistas. Oficial, usted viene de Chile, un país que, como decía Julio al comenzar la entrevista, tiene una experiencia, pero también una actividad sísmica muy, pero muy importante. Me imagino que usted debe saber cómo se arman, cómo se construyen los edificios en Chile, en su país. ¿Usted pudo encontrar, dentro de todos los escombros y dentro de lo poco que se puede evaluar en este momento en Venezuela, qué tal era la situación o el estado de los edificios que se vinieron abajo?
Bueno, el alcance del tipo de construcción escapa de mi expertise como experto en rescate y como bombero. Sin embargo, por la cantidad de destrucción que encontramos, sobre todo en el sector de La Guaira, de edificios de 19, 20, hasta 25 pisos, por supuesto uno puede darse cuenta que no estaba preparada la construcción para esta clase de sismo, y habla, por supuesto, de una cultura o una falta de cultura sísmica, a diferencia de la que tenemos en Chile, que creo que en Chile se construye no porque tengamos alguna ventaja moral superior, sino porque lamentablemente tenemos sismos muy seguidos. Y en estos sectores, en Venezuela, los sismos anteriores habían ocurrido hace muchas décadas. Entonces, también es más difícil construir estadísticas, matemáticas, para hacer cálculos respecto de cómo planificar nuevas normas sísmicas cuando tienes pocos datos, si vas construyendo con pocos datos de esas normas. En Chile, la verdad es que efectivamente tenemos pocos colapsos cuando tenemos sismos, incluso de mucha mayor magnitud, y tiene que ver con que es un evento muy frecuente. Pensamos que el sismo de La Guaira fue de 7,5, el más fuerte de los dos. Sismos de esa intensidad en Chile tenemos 2 o 3 al año, y no pasan más allá de ser una anécdota al día siguiente que uno conversa con los compañeros de trabajo. Con esa clase de sismo no ocurre nada en Chile. No hay ni cancelación de actividades, ni se pierden servicios, ni muchísimo menos pensar en un colapso estructural. Oficial, gracias por su tiempo, por la explicación, y nuevamente felicitaciones por salvar vidas. Ha sido usted muy amable. Con mucho gusto. Para eso estamos, en nuestra vocación. Estamos también contentos de poder aportar un granito de felicidad al pueblo venezolano en medio de este tiempo que ha sido tan difícil.